Se burló de Chuck Norris y lo llamó viejo. Pero esa noche, en el ring, Jake Paul se dio cuenta de que la fuerza no se mide por las visitas o los me gusta. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Las luces de Los Ángeles ardían como oro fundido sobre el horizonte, extendiendo su falso amanecer mucho antes de que el sol tuviera derecho a pronunciar palabra. La ciudad no dormía. Respiraba al ritmo de las pantallas, del tráfico interminable, de las risas que venían y se iban entre edificios de cristal. Era una noche de esas en que el aire parecía cargado de electricidad, una corriente invisible que corría entre los anuncios luminosos y los sueños apresurados. En medio de esa marea artificial, un complejo de estudios en West Hollywood vibraba como un corazón mecánico. En su interior, un joven de sonrisa afilada y energía inagotable se inclinaba hacia el micrófono, rodeado de cámaras, luces y rostros ansiosos. Jake Paul vestía como un rey digital, ropa de diseñador, zapatillas que brillaban bajo el neón, cadenas que tintineaban al menor movimiento. Todo a su alrededor estaba calculado para ser visto, grabado, compartido, convertido en millones de vistas. El aire estaba saturado de música con bajos profundos, de gritos entre el equipo de producción, de pantallas que mostraban gráficas en tiempo real. Seguidores en directo, 89,532, 90,004. Cada número era un latido más de su propio ego. En el mundo de Jake, el valor de un hombre no se medía por su fuerza ni por su sabiduría, sino por la atención que era capaz de robarle al planeta. Miró de reojo los comentarios que desfilaban a toda velocidad por el chat. Miles de emoticonos, frases sin sentido, risas y desafíos. Su público lo amaba y lo odiaba con la misma intensidad. Y eso era perfecto. Cada segundo era contenido. Se ajustó los auriculares y sonrió a la cámara con esa mezcla de arrogancia y carisma que había hecho de él un fenómeno. «Muy bien, chat», dijo alzando la voz. «Ustedes siguen pidiéndome que pelee con otra leyenda, ¿verdad? ¿Alguien de esos nombres que sus padres veían en VHS?» La sala estalló en carcajadas. Los técnicos rieron. Los asistentes levantaron los teléfonos para grabar. La cámara se acercó hasta su rostro y Jake bajó la voz con teatralidad. «Entonces, ¿qué tal si peleo con Chuck Norris?» Hubo un silencio de un segundo, seguido de una explosión de risas. Su productor golpeó la mesa, un operador casi dejó caer la cámara. Jake se recostó en la silla, encantado con el efecto que había provocado. Sí, lo dije. El de la barba, las patadas giratorias, el meme inmortal, el viejo maestro. Vamos a ver si el mito todavía respira fuera de las cintas viejas. El chat enloqueció. Miles de mensajes aparecieron al mismo tiempo. Insultos, incredulidad, apoyo. Algunos lo alentaban a hacerlo, otros lo acusaban de sacrilegio. Pero Jake sabía lo que hacía. Cuanto más ruido, más fama. Y él era el dueño del ruido. «Vamos, chicos», continuó. «No me digan que no sería épico. Tiene como 80 años, ¿no? Todo respeto para la barba, pero seamos realistas. Esto ya no es el mundo de los 80. Este es mi mundo. Este es YouTube, bebé». Se levantó bruscamente, lanzó unos cuantos golpes al aire con movimientos exagerados. Imitó una patada torpe y el estudio se llenó de carcajadas. En la pantalla gigante del fondo apareció una parodia. Fragmentos de películas antiguas de Chuck Norris intercalados con escenas de Jake, editadas digitalmente para hacerlo parecer invencible. En una secuencia, Chuck lanzaba una patada giratoria y Jake la detenía con una sonrisa burlona. En otra, el viejo héroe explotaba un camión mientras Jake salía ileso del humo, levantando el pulgar. La multitud en el estudio se retorcía de risa. «¿Ven eso?», gritó Jake señalando la pantalla. «Eso es lo que viene, abuelo. No te lo tomes personal. Solo estoy actualizando la franquicia». Antes de que el programa terminara, el clip ya era viral. En cuestión de horas, Bebé Manos y Jake Chuck dominaba las tendencias. Millones de personas discutían si el desafío era una broma o un insulto. Algunos fans pedían que Chuck respondiera. Otros apostaban a que no lo haría. Jake lo observaba todo desde su teléfono, recostado en el sofá de su penthouse, con una sonrisa de satisfacción. Los titulares eran su oxígeno.
la controversia su combustible. En el otro extremo del país, el amanecer apenas tocaba el horizonte tejano. El aire olía a tierra seca y a madera vieja. En un dojo pequeño, construido con vigas de cedro y décadas de disciplina, un hombre de cabello canoso y mirada serena movía su cuerpo al ritmo de una respiración lenta y constante. Chuck Norris practicaba una secuencia de katas con la precisión de quien ha pasado la vida entera buscando la quietud dentro del movimiento. No había cámaras ni testigos, solo el zumbido lejano de los grillos y el viento que entraba por la ventana. Cada golpe era una conversación con el tiempo. Terminó la serie y se inclinó con respeto ante el tatami. Luego tomó una toalla y se secó el sudor del rostro. El dojo guardaba silencio. Fue entonces cuando su hermano Aaron entró con una taza de café en la mano. ¿Ya viste lo que anda circulando?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Chuck tomó la taza sin responder. Aaron colocó una tableta a su lado y pulsó el video. La voz de Jake Paul llenó el espacio. Arrogante, burlona, envuelta en risas y música. El montaje, las provocaciones, las frases. Retiro la leyenda. El mito se acaba aquí. Chuck escuchó todo sin mover un músculo. Cuando el video terminó, el silencio volvió, pesado y denso. «Es solo un chico», dijo finalmente, con voz tranquila. «Un chico ruidoso, pero un chico al fin». Aaron bebió un sorbo de café y lo observó. «Tiene medio mundo mirándolo. El otro medio espera que tú le cierres la boca». Chuck sonrió apenas. Cerrar bocas nunca enseñó nada. Miró hacia la ventana abierta, donde la luz del amanecer dibujaba una línea dorada sobre el suelo de madera. «Cada generación necesita un recordatorio», añadió. «La fuerza sin respeto es solo ruido». Aaron frunció el ceño. «¿Entonces vas a responderle?» Chuck se puso de pie. Caminó hasta un pequeño armario en el rincón. Lo abrió y sacó un cinturón negro gastado, con los bordes deshilachados por los años. Lo sostuvo un momento entre las manos, sintiendo la textura áspera del tejido, el peso invisible de las décadas. «No lo estoy pensando», dijo. «Ya lo decidí». Ató el cinturón alrededor de su cintura con el mismo cuidado con que un soldado ajusta su armadura. «Hubo un tiempo», murmuró, «en que la gente entrenaba por paz, no por fama. Ahora entrenan por seguidores». Sus palabras flotaron en el aire unos segundos antes de disolverse en el silencio. Unas horas más tarde, un breve comunicado apareció en las redes. Chuck Norris acepta el desafío de Jake Paul. Por caridad, por disciplina, por respeto. No había hashtags, ni emojis, ni promesas de espectáculo. Solo una frase. Precisamente por eso, fue más poderosa que cualquier anuncio. Los programas deportivos lo replicaron. Los comentaristas debatieron sin cesar, y las redes ardieron. Para el equipo de Jake, era el sueño hecho realidad. El ícono contra el influencer. El mito contra el algoritmo. Jake celebró con su grupo, riendo y brindando con copas de champán. Para él todo era una estrategia de marketing. «¿Ven?», dijo levantando el vaso. El viejo mordió el anzuelo. «Esto va a ser legendario». Nadie en su equipo notó la palabra que había elegido. Legendario. Una palabra que pertenecía más a Chuck que a él. Mientras tanto, en Texas, el sol bajaba lento y anaranjado sobre el dojo. Chuck se sentó en el suelo, respirando con calma. A su alrededor, las sombras de la tarde se estiraban sobre la madera. Afuera, el viento movía las hojas secas. «¿De verdad vas a hacerlo?», preguntó Aaron desde la puerta. Chuck asintió sin abrir los ojos. «No para ganar, para enseñar». Aaron soltó una risa suave, resignada. «A veces olvido que para ti pelear nunca fue pelear». Chuck abrió los ojos, fijos en un punto invisible frente a él. «El combate no es destrucción», dijo. «Es control. Y el control empieza en el silencio». El viento sopló más fuerte, como si la tierra misma respondiera a sus palabras. En el cielo, un grupo de aves cruzó hacia el oeste, perdiéndose entre las nubes encendidas del atardecer. Chuck las siguió con la mirada, luego volvió a cerrar los ojos. A miles de kilómetros, Jake subía un nuevo video titulado «¿Cómo venceré a Chuck Norris en un solo round?». El título brillaba en letras rojas, acompañado de una miniatura donde él aparecía gritando, con los puños levantados. Los comentarios llegaron como una avalancha.
Cada palabra, cada insulto, cada aplauso lo alimentaba. En su mente no había espacio para el silencio. En la de Chuck, en cambio, no había ruido alguno. Solo la respiración, el suelo bajo sus pies y la certeza de que la verdadera fuerza no necesita demostrar nada. Esa noche, cuando la ciudad durmió y el desierto texano se volvió una extensión de sombras, los dos hombres, separados por edad, por distancia, por propósito, se preparaban sin saberlo para el mismo destino. Uno buscaba atención, el otro equilibrio. Pero el mundo, siempre hambriento de espectáculo, pronto descubriría que no todas las batallas se libran con los puños. Algunas comienzan en el instante en que el silencio decide responder al ruido. Y así, mientras las luces de Los Ángeles seguían brillando como un amanecer artificial, en el dojo de Texas el verdadero sol se alzaba sobre un hombre que no necesitaba cámaras para que lo vieran. En su calma había una promesa. Pronto, el mundo aprendería que no hay viralidad que resista la quietud de la verdad. El amanecer sobre Los Ángeles no trajo silencio, trajo notificaciones. Miles de pantallas despertaron al mismo tiempo, iluminando habitaciones y oficinas con la misma imagen. El rostro sonriente de Jake Paul enfrentado al de Chuck Norris. En las noticias, en las redes, en los anuncios, el enfrentamiento se había convertido en el combustible del día. Los presentadores de televisión hablaban con entusiasmo fingido. Los analistas deportivos discutían si el combate debía considerarse una broma o un evento histórico. Y los fans llenaban foros con comentarios que oscilaban entre la burla y la devoción. En pocas horas, la pelea dejó de ser una idea para transformarse en un fenómeno global. Jake se despertó con la voz de su asistente que repetía las cifras de visualizaciones. 40 millones de vistas en un solo día, 30 patrocinadores confirmados, 4 documentales en producción. Abrió los ojos lentamente, sin sorpresa. Estaba acostumbrado a los números, a la velocidad con que el mundo giraba a su alrededor. Se levantó, se miró en el espejo y sonrió. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Para él, la vida era una escalera de titulares. El respeto no era algo que se ganara, sino algo que se compraba con atención. En el gimnasio que había convertido en un plató de televisión, lo esperaban sus entrenadores y un equipo de filmación. Las luces de neón pintaban las paredes de azul eléctrico, y las cámaras seguían cada uno de sus pasos. Jake levantó los puños, posó ante el espejo y lanzó una sonrisa perfecta antes de empezar a golpear el saco. A cada movimiento, los camarógrafos se movían a su alrededor, buscando el ángulo más espectacular. No entrenaba para mejorar, entrenaba para impresionar. «Más alto, Jake», le gritó el entrenador. «Que se vea la fuerza en el golpe». Jake obedeció, exagerando el movimiento. El sonido de sus golpes retumbaba en el aire, mezclado con la música y el clic constante de los obturadores. «Eso es», dijo otro asistente. «Vamos a repetir la última serie, pero esta vez con la cámara lenta». Jake asintió, sudoroso pero encantado. Cuando terminó la secuencia, miró a la cámara con la respiración entrecortada. «Listo», dijo sonriendo. «Entreno para el algoritmo». El equipo rió, creyendo que era una broma, pero él hablaba en serio. Para Jake, cada gota de sudor debía tener retorno en vistas. Cada esfuerzo debía monetizarse. Esa era su religión. Mientras tanto, en Texas, el día nacía de otro modo. El cielo se abría despacio, cubriendo la llanura con un resplandor dorado y silencioso. El viento movía las hojas de los árboles, y el sonido de los pájaros rompía el aire con una serenidad antigua. En el dojo de Chuck Norris, la rutina seguía con la precisión de un reloj que no necesitaba ser ajustado. El suelo olía a madera y esfuerzo, el aire a disciplina. Chuck se encontraba descalzo sobre el tatami, los ojos entrecerrados, el cuerpo inmóvil salvo por la respiración. Cada inhalación y cada exhalación eran un acto de equilibrio. En su mente no había espacio para la ansiedad ni para el ruido. Recordaba las enseñanzas de su maestro en Okinawa. La velocidad sin propósito es debilidad. La calma es la raíz de toda acción verdadera. Aquella frase lo acompañaba desde hacía más de medio siglo. Aaron lo observaba desde la puerta,
con una taza de café en la mano y una mezcla de preocupación y orgullo en el rostro. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó al fin. ¿Vas a pelear con ese chico? Chuck abrió los ojos y se volvió hacia él. No voy a pelear, dijo con serenidad. Voy a enseñar. Aaron frunció el ceño. ¿Enseñar qué? Que el respeto no se grita, se demuestra. La voz de Chuck era suave, pero su convicción tenía el peso de una roca. Aaron sabía que cuando su hermano hablaba así, nada podía hacerlo cambiar de opinión. En los días siguientes, el mundo entero se alimentó del contraste. Jake grababa videos cada mañana, siempre rodeado de luces, gritos y cámaras, y entrenaba con música estridente, se burlaba de los viejos tiempos y publicaba clips en los que decía frases como «Voy a demostrar que el pasado ya no existe». Sus seguidores lo aclamaban como un héroe de la modernidad. Mientras tanto, en Texas, Chuck entrenaba solo. Sus movimientos eran lentos y precisos. Corría al amanecer por los caminos polvorientos, cortaba leña, practicaba catas bajo el sol. No lo hacía para fortalecer los músculos, sino la mente. Cada día, al terminar, se sentaba frente al dojo, con una jarra de agua, mirando el horizonte. Un día, uno de sus alumnos jóvenes llegó corriendo, con el teléfono en la mano. «Señor Norris, mire esto», dijo, mostrándole un nuevo video de Jake. Chuck observó unos segundos la pantalla. Jake aparecía burlándose, con una peluca y barba falsas, imitando su voz, lanzando patadas torpes mientras el público reía. «¿No le molesta que se ría así de usted?», preguntó el muchacho, indignado. Chuck negó con la cabeza. «La risa sin respeto es solo ruido, y el ruido se disipa solo». El alumno lo miró con admiración y algo de desconcierto. No entendía cómo podía mantenerse tan tranquilo. «¿Entonces qué hará?» «Esperar», dijo Chuck. «El tiempo enseña mejor que cualquier maestro». En los noticiarios, las imágenes se alternaban. Jake en gimnasios relucientes, Chuck caminando bajo el sol tejano. Los periodistas convertían cada escena en un símbolo. La arrogancia contra la sabiduría, el espectáculo contra el silencio. Las redes se dividieron en dos bandos. Los jóvenes aplaudían a Jake. Los mayores se unían en defensa del viejo maestro. Los debates se multiplicaron, y en medio de ese estruendo, la voz de Chuck nunca se alzó. Una noche, Aaron encendió la televisión y encontró un programa donde 3 analistas se reían de su hermano. Uno de ellos dijo: «Ese hombre ya no puede levantar una pierna sin romperse una costilla». Aaron apagó el televisor furioso. «¿Vas a dejar que te falten al respeto así?», preguntó. Chuck levantó la vista del tatami, donde estaba limpiando las tablas con un trapo húmedo. «El respeto no se pide, se inspira». Aaron suspiró. «A veces pienso que vives en otro tiempo». «Vivo en el tiempo correcto», respondió Chuck. «El problema es que el mundo olvidó el ritmo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Afuera, el cielo se había vuelto violeta, y el primer sonido de los grillos llenaba la noche. Mientras tanto, en Los Ángeles, Jake no conocía el silencio. Su equipo planeaba nuevos contenidos. Desafíos, entrevistas, colaboraciones. Cada decisión pasaba por una sola pregunta. ¿Será viral? Un día, durante una sesión de grabación, uno de los productores le propuso contratar actores para fingir un entrenamiento secreto contra un doble de Chuck. Jake aceptó al instante. La escena se rodó con luces doradas y humo artificial. Jake, sudado y sonriente, golpeaba un saco de boxeo mientras gritaba frases preparadas. «Este es mi momento. Los mitos caen también. Soy la nueva leyenda». A cada golpe, las cámaras cambiaban de ángulo. La música subía, los asistentes gritaban. Cuando terminaron, Jake sonrió satisfecho. «Esto va a romper Internet», dijo. El video fue publicado esa misma noche y alcanzó 50 millones de vistas en 24 horas. Pero algo había cambiado. Entre los comentarios aparecían mensajes distintos. ¿Dónde está el respeto? El silencio del maestro dice más que tus gritos. La verdadera fuerza no necesita micrófonos. Jake los ignoró, pero no pudo evitar leerlos. Por primera vez, algunos de sus seguidores cuestionaban su actitud. En Texas, Chuck vio el video desde el dojo. No dijo una palabra. Solo apagó la pantalla y continuó entrenando. El contraste entre ambos se hizo más profundo.
Jake aumentaba la intensidad de su ruido, mientras Chuck se sumergía más en la calma. Uno buscaba la atención del mundo, el otro, su propio centro. Los periodistas comenzaron a llamarlo el duelo de generaciones. Los programas deportivos llenaban horas de análisis, comparando edades, pesos, estilos. Algunos lo consideraban una pelea absurda, otros una metáfora perfecta del mundo moderno. Pero en el fondo, lo que nadie entendía era que para Chuck ya no se trataba de boxeo. Era una lección. Una tarde, mientras el sol se hundía en el desierto, un joven discípulo lo observaba practicar. Las sombras se alargaban, y el sonido de sus pasos sobre el tatami era lo único que se oía. «Maestro», preguntó el joven, «¿y si él no aprende? ¿Y si solo quiere ganar?» Chuck se detuvo. Miró al muchacho con una sonrisa serena. «Entonces habrá perdido aunque gane». El chico bajó la mirada, pensativo. «¿Y usted?», preguntó después. «¿Por qué sigue enseñando si el mundo ya no escucha?» Chuck guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista hacia el horizonte. «Porque mientras alguien mire, hay esperanza». Esa noche, el viento sopló fuerte sobre la llanura. El dojo crujió suavemente, como si respirara con él. A miles de kilómetros, Jake celebraba una nueva entrevista con un programa de televisión. Las luces eran cegadoras. El público aplaudía cada palabra. «No tengo miedo», declaró con una sonrisa. «Chuck Norris es una leyenda, sí, pero los tiempos cambian. Este es el siglo del presente, no del pasado». El público rugió de entusiasmo. Jake levantó las manos disfrutando del aplauso. Sin embargo, cuando volvió a casa esa noche, la euforia comenzó a disiparse. La mansión estaba en silencio. Los reflejos de la piscina iluminaban las paredes vacías. Caminó por los pasillos, aún vestido con la ropa del show, y por un momento se sintió pequeño, como si el ruido que lo rodeaba durante el día solo sirviera para ocultar un vacío cada vez más grande. Encendió su teléfono para distraerse, pero lo primero que vio fue una imagen. Chuck, solo en su dojo, practicando en silencio. La foto había sido tomada por un periodista y publicada con la frase «El silencio también entrena». Jake frunció el ceño irritado. «Viejo actor», murmuró. «No vas a ganarme con una foto». Apagó el teléfono y miró por la ventana. La ciudad estaba dormida, pero él no podía dormir. En Texas, Chuck tampoco dormía. Sentado frente al tatami, con los ojos cerrados, respiraba profundamente. En su mente no había rabia ni expectativa, solo la certeza de que la paciencia vence donde la prisa se destruye. La luna se elevó sobre ambos mundos, sobre el desierto y sobre la ciudad, sobre el silencio y sobre el ruido. Dos hombres, separados por todo, y sin embargo, unidos por un mismo destino, se preparaban para encontrarse. Uno no sabía que estaba a punto de perder lo que más valoraba. El otro, que estaba a punto de enseñar su última lección. El viento del oeste cruzó el campo abierto, moviendo la arena alrededor del dojo. Dentro, Chuck abrió los ojos y se puso de pie. Tomó su cinturón, lo ató con calma y se inclinó ante el tatami. «Que el mundo escuche», susurró. «No mis palabras, sino mi silencio». Y así, mientras las redes ardían y las luces de la ciudad seguían encendidas, el maestro comenzó a moverse, lento y firme, como si cada gesto contuviera una respuesta que el mundo aún no sabía formular. El eco del silencio tejano aún resonaba cuando los camiones de prensa comenzaron a llenar las avenidas de Los Ángeles. El mundo había convertido aquel enfrentamiento en un espectáculo, y la prensa lo moldeaba a su antojo. Las pantallas de televisión, los titulares, las redes sociales. Todo ardía con la misma pregunta disfrazada de morbo y expectativa. ¿Podrá Chuck Norris, el viejo símbolo del honor, enfrentarse al ídolo de la generación del ruido? La gente no hablaba de otra cosa. Las apuestas subían, los patrocinadores multiplicaban su presencia, los foros servían de teorías y burlas. Jake Paul, en su penthouse de cristal, observaba esa tormenta como un rey mirando desde su trono la marea humana que lo idolatraba. No era miedo lo que sentía, sino el vértigo de saberse el centro de todo. La mañana de la conferencia de prensa comenzó con un brillo deslumbrante sobre los rascacielos de la ciudad. Desde temprano, los equipos de producción montaban luces, pantallas, micrófonos,
y los técnicos revisaban cada ángulo de cámara. Los organizadores querían un evento grandioso, digno de una película, porque en realidad era eso, una historia escrita para vender emociones. En el escenario del teatro donde se realizaría la conferencia, un cartel gigantesco mostraba los rostros de ambos hombres enfrentados, separados por un rayo dorado y un lema que lo decía todo: vieja escuela contra nueva sangre. En el camerino, Jake se preparaba como si estuviera a punto de filmar un videoclip. Le retocaban el cabello, le ajustaban la chaqueta y le colocaban el micrófono oculto en el cuello. Frente al espejo practicaba sonrisas, gestos, pausas calculadas. Había aprendido que una mirada o una frase bien colocada podían generar millones de visualizaciones. Para él, aquella conferencia no era una cita deportiva, sino un episodio más de su serie personal. «Recuerda lo que hablamos», le dijo su productor, inclinándose hacia él. «No dejes que él controle el ritmo. Haz que la gente se ría. Convierte esto en tu escenario». Jake asintió. Su reflejo en el espejo lo observó con una seguridad casi cruel. Cuando las luces se encendieron y el presentador anunció su nombre, la sala entera estalló en gritos y aplausos. Las cámaras se levantaron, los flashes convirtieron el aire en una tormenta de destellos. Jake salió al escenario con paso firme, saludando a la multitud, lanzando un beso al público. En la pantalla del fondo aparecían clips de sus entrenamientos, montados con música épica y luces estroboscópicas. Se sentó frente al micrófono. Sonrió con esa mezcla de descaro y encanto que tanto funcionaba ante las masas y esperó a que el ruido bajara un poco. «Bueno», dijo, mirando hacia las cámaras. «Cuando era niño, mi papá solía ponerme películas viejas, de esas donde Chuck Norris salvaba al mundo con una patada y una sonrisa. Me encantaban. Pero luego crecí y me di cuenta de que eran solo películas». El público rió. Jake continuó, saboreando el efecto. «Yo vivo en el mundo real. Aquí no hay dobles, no hay escenas cortadas. En el ring no hay guión, solo verdad. Y la verdad es que este es mi tiempo». Los aplausos llenaron la sala. Jake se acomodó en la silla, satisfecho, mientras el presentador hacía señas al equipo técnico. En la pantalla principal comenzó a reproducirse una parodia creada por su propio equipo. Viejas escenas de Chuck Norris mezcladas con nuevas tomas en las que Jake lo derrotaba digitalmente. En una, el joven esquivaba una patada icónica y respondía con un golpe que mandaba al héroe a volar por los aires. En otra, aparecía montado sobre una caricatura del legendario Dojo Texano, con el título La nueva era del combate. La sala se llenó de carcajadas. Jake se reía con ellos, disfrutando del ruido. El presentador levantó la voz. «Y ahora, el hombre que inspiró una generación, el legendario Chuck Norris». El aplauso se disolvió en una especie de pausa. De la oscuridad del pasillo lateral emergió una figura sin luces, sin acompañamiento, sin música. Chuck Norris caminaba despacio, con el paso recto y el rostro sereno. Llevaba un sencillo gi negro, el cinturón atado con precisión. No saludó, no sonrió, no miró las cámaras. Solo avanzó hasta la mesa, se sentó frente a Jake y colocó las manos una sobre otra, en silencio. La multitud, acostumbrada al espectáculo, no supo qué hacer. Algunos aplaudieron con timidez, otros guardaron silencio. El contraste era tan abrupto que el aire pareció detenerse. Jake, incómodo por unos segundos, recuperó rápido su papel de showman. «¿Qué tal el viaje desde el pasado, Chuck?», bromeó. «Espero que el DeLorean no se haya quedado sin gasolina». Algunos rieron, pero no todos. Chuck levantó la mirada y lo observó sin moverse. «No vine a contar chistes», dijo con voz grave y clara. «Vine a pelear, no a hablar». El tono no fue agresivo, pero tenía una firmeza que traspasó el ruido. El presentador, intentando suavizar la tensión, intervino. «Señor Norris, Jake ha hecho algunos comentarios fuertes en los últimos días. ¿Tiene algo que responder?». Chuck mantuvo los ojos en su interlocutor un instante. Luego volvió a mirar a Jake. «Las palabras son fáciles. Pelear no lo es». Jake sonrió, tratando de recuperar el control. «Eso suena bonito, pero hoy no estamos en un dojo, viejo. Esto no es filosofía, es entretenimiento». «Ese es tu error», respondió Chuck con calma.
¿Crees que el entretenimiento es más real que el respeto? La frase cayó como un golpe invisible. El público enmudeció por un segundo antes de que Jake soltara una carcajada forzada. Eres bueno con las frases, Chuck, pero el público quiere acción. No vinieron a escuchar poesía. Chuck entrelazó las manos. A veces la verdad suena como poesía para quienes viven rodeados de ruido. Incluso el presentador se quedó sin palabras. El aire cambió. La multitud, que había llegado buscando espectáculo, comenzaba a percibir algo diferente, algo que no sabían cómo nombrar. La mirada de Chuck no era de desafío ni de enojo. Era simplemente firme, inmóvil, como si representara algo más grande que sí mismo. Jake, por primera vez, sintió una leve incomodidad, pero no podía permitirse mostrarla. Se inclinó hacia el micrófono, decidido a recuperar el terreno. Yo respeto lo que hiciste, Chuck, de verdad. Pero esto no es una película de los 70. No hay banda sonora, no hay cámara lenta. Es real. Chuck asintió lentamente. Lo sé, y por eso vine. El silencio se hizo más denso. Ni siquiera los flashes se atrevían a romperlo. Durante unos segundos, el escenario entero pareció contener la respiración. Jake rompió la tensión con una sonrisa ensayada. Espero que tu seguro médico esté al día. Y yo espero que el tuyo cubra la vergüenza, replicó Chuck sin alzar la voz. Las carcajadas que siguieron fueron distintas, menos seguras, como si la gente no supiera de qué lado reírse. Jake miró alrededor, sintiendo que el ambiente ya no era suyo. El presentador trató de cerrar el momento. Caballeros, caballeros, esto es una conferencia, no una pelea. Pero ya nadie escuchaba. Lo que se libraba allí no era un combate físico, sino algo más profundo, una batalla de presencia. Jake hablaba y movía las manos con nerviosismo. Chuck permanecía quieto, y su inmovilidad se volvía una forma de dominio. Cada palabra del joven perdía fuerza frente al silencio del anciano. Las preguntas de los periodistas comenzaron a llover. Jake respondía con frases provocadoras, con risas, con metáforas de redes y fama. Chuck respondía con oraciones cortas, meditadas, casi austeras. ¿Por qué aceptó este combate, señor Norris?, preguntó alguien. Porque todo ruido necesita silencio para medirse, respondió. Las cámaras captaron la frase, y en segundos ya era tendencia en las redes. Jake lo notó y apretó los puños bajo la mesa. Tú hablas como si fueras un monje, dijo intentando reír. Pero esto es un negocio. Chuck lo miró con serenidad. Entonces ya perdiste antes de empezar. La respuesta, simple y directa, provocó un murmullo. Jake quiso contestar, pero el presentador cerró la conferencia, agradeciendo la presencia de ambos. El público aplaudió, pero sin entusiasmo. Había una sensación extraña en el aire, como si algo invisible hubiera cambiado de dueño. Detrás del escenario, Jake se secó el sudor de la frente. No entendía por qué se sentía tan cansado si apenas había hablado. Su manager se acercó con una sonrisa fingida. Lo hiciste bien, dijo. La gente se reirá. Los clips serán virales. Jake asintió, pero no sonrió. Recordó por un instante la mirada de Chuck, tan serena que parecía no pertenecer a este siglo. Había algo en ese hombre que le resultaba inquietante, como si no hubiera manera de afectarlo. Él no está jugando mi juego, dijo al fin en voz baja. Entonces ya ganó, respondió el manager antes de darse cuenta de lo que había dicho. Jake lo miró, molesto, pero no replicó. Esa noche, mientras el equipo celebraba en un restaurante, él se apartó a un rincón con su teléfono. Buscó las grabaciones del evento, los memes, los titulares. Todos hablaban de su actuación, de sus bromas, de su estilo. Sin embargo, en los comentarios, había algo diferente. Frases que no eran chistes, sino reflexiones. La calma de Norris fue más fuerte que las palabras de Jake. Por primera vez, el silencio ganó el debate. Jake deslizó la pantalla con impaciencia, sintiendo un nudo extraño en el pecho. En otro extremo de la ciudad, Chuck abandonaba el teatro acompañado de Aaron. Caminaban por una calle lateral, lejos de las luces. «Estuviste bien», dijo Aaron. «Mejor de lo que yo habría estado». Chuck asintió, mirando al cielo donde las nubes tapaban las estrellas.
No hay bien ni mal cuando uno dice lo que siente, respondió. Él todavía no entiende que el ruido no enseña nada. ¿Crees que aprenderá?, preguntó su hermano. El aprendizaje siempre empieza con una derrota, contestó Chuck. Subieron al coche en silencio. El motor rugió suavemente y se alejaron del bullicio. Desde el asiento trasero, Aaron observaba a su hermano. En su perfil había algo solemne, casi sagrado. No era un hombre que buscara gloria. Era alguien que había comprendido que la fuerza sin propósito es solo otro tipo de debilidad. En su mansión, Jake encendió la televisión. Los programas nocturnos ya repetían la conferencia con titulares llamativos. La leyenda y el influencer frente a frente. Volvió a verse, riendo, gesticulando, dominando el espacio con su voz. Pero al llegar al momento en que Chuck hablaba, el ritmo del video cambiaba. El silencio del anciano parecía expandirse más allá de la pantalla, volviéndose casi tangible. Jake bajó el volumen, pero aún así lo sintió. Una sensación desconocida le recorrió el pecho. No miedo, pero sí respeto, mezclado con algo que no se atrevía a nombrar. Apagó el televisor, salió al balcón y contempló las luces de la ciudad. Por primera vez no le parecieron grandiosas, sino vacías. Pensó en la frase de Chuck. El respeto no se grita, se demuestra. Intentó reírse de ella, pero la risa no salió. En Texas la noche era diferente. El dojo dormía en silencio, y el aire olía a polvo y serenidad. Chuck se sentó en el suelo, frente al tatami, y cerró los ojos. En su mente, las imágenes del día se desvanecían lentamente. No sentía enojo ni satisfacción, solo la conciencia de que la lección había comenzado. Afuera, el viento soplaba entre los campos, llevando con él el eco lejano de una ciudad que todavía no entendía lo que estaba por aprender. En ese silencio antiguo, mientras los grillos entonaban su canto monótono, Chuck murmuró una última frase antes de quedarse quieto. La tormenta cree que domina el cielo hasta que descubre lo que es el viento. Luego respiró hondo y dejó que la calma lo envolviera. En algún lugar, el ruido del mundo seguía rugiendo, pero él sabía que pronto, muy pronto, ese ruido se encontraría cara a cara con su propio límite. La noche después de la conferencia de prensa fue larga para ambos hombres, aunque por razones muy distintas. Jake Paul se recostó en la cama de su mansión en Beverly Hills, rodeado de pantallas encendidas, el resplandor de las notificaciones bañando el techo. Su equipo celebraba todavía, enviándole mensajes, videos, estadísticas. 40 millones de vistas en una hora, miles de memes, millones de comentarios. Todo un triunfo para su estrategia mediática. Sin embargo, mientras observaba los números subir como fuegos artificiales digitales, sentía una pesadez que no sabía explicar. Cerró los ojos intentando dormir, pero la imagen del rostro de Chuck Norris volvía una y otra vez. Aquella expresión serena, sin rastro de rabia ni burla, que había logrado desarmarlo por un instante frente a millones de espectadores. Levantó la cabeza, se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando el reflejo tembloroso en el cristal. Algo dentro de él se agitaba, un eco apenas perceptible de duda. Había pasado años construyendo una imagen indestructible, un muro de ruido y provocaciones. Pero aquel hombre había conseguido hacerle sentir, por primera vez en mucho tiempo, que todo eso podía derrumbarse con un solo silencio. Trató de distraerse viendo nuevamente la conferencia, analizando los clips, riéndose de los comentarios que lo elogiaban, pero incluso la risa sonaba hueca en la habitación vacía. A cientos de kilómetros de distancia, el desierto tejano se extendía bajo una luna blanca que parecía observarlo todo con calma milenaria. En el dojo, Chuck Norris limpiaba el suelo con movimientos lentos y metódicos. Había aprendido que la rutina también era una forma de oración. El silencio del lugar lo envolvía como un manto. Afuera, el viento levantaba polvo, y los grillos mantenían su propio ritmo ancestral. Aaron, sentado en el umbral, lo miraba sin hablar. Sabía que su hermano no necesitaba palabras. «No te cansas nunca», dijo finalmente. Chuck dejó el trapo a un lado y se incorporó. «El cuerpo se cansa, el alma no, si tiene propósito». «¿Y tu propósito ahora es un combate con un chico que podría ser tu nieto?», preguntó Aaron con una mezcla de ironía y preocupación. Chuck sonrió.
No, mi propósito es recordarle al mundo lo que significa respetar. Si él aprende, aunque sea un poco, habrá valido la pena. Y si no aprende, entonces aprenderá el público. El amanecer llegó lento, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y violetas. En la ciudad, Jake se despertó sin haber dormido más de una hora. Tenía los ojos hinchados, la mente saturada. La primera llamada del día fue de su publicista, que lo felicitó por el impacto mediático. Las cifras son una locura, Jake. El mundo entero está hablando de ti. Sí, lo sé, respondió él con voz cansada. El próximo paso es un nuevo video. Necesitamos mantener la atención. Jake colgó sin responder. Caminó hacia el balcón. Desde allí, la ciudad parecía un océano de cristal y ruido. Todo lo que había construido estaba hecho de luz artificial. Por un momento se preguntó cuánto de sí mismo había dejado en ese proceso. En Texas, Chuck se preparaba para su rutina matinal. El aire fresco cortaba la piel, pero era una sensación viva, necesaria. Corrió varios kilómetros entre los campos y luego regresó para practicar sus catas en el patio. Cada movimiento era medido. Cada respiración tenía un ritmo preciso. Mientras entrenaba pensaba en las palabras de su maestro de juventud, aquel japonés silencioso que le había enseñado que el combate más difícil era el que se libraba dentro de uno mismo. Aaron lo observaba desde lejos, apoyado en la cerca, y comprendía que ese entrenamiento no era físico. Era una forma de meditación. Días después, ambos hombres se encontraban en caminos opuestos, rumbo a un mismo destino. La pelea estaba programada para celebrarse en Las Vegas, el corazón del espectáculo. Los hoteles estaban reservados, las cámaras instaladas, los boletos agotados. El mundo entero aguardaba el encuentro con una expectación casi religiosa. Jake llegó en limusina, rodeado de su séquito. Decenas de cámaras captaron su descenso, su chaqueta brillante, su sonrisa estudiada. Las luces de los casinos parpadeaban. El aire vibraba de música y gritos. Los reporteros se agolpaban tras las vallas pidiéndole declaraciones. «Voy a demostrar que el pasado pertenece al pasado», dijo, alzando el puño ante los flashes. «Es hora de que el futuro ocupe su lugar». La multitud rugió. Todo parecía diseñado para él. Sin embargo, en el fondo de sus ojos, algo seguía apagado. A la misma hora, un viejo pickup cruzaba lentamente el desierto. Chuck conducía sin prisa, con una pequeña bolsa al lado del asiento y un termo de café. La radio sonaba débilmente con música country, pero más que escucharla, la dejaba acompañar el paisaje. En su rostro no había tensión, solo una quietud profunda. Cada kilómetro que avanzaba lo alejaba del ruido del mundo y lo acercaba a lo que consideraba su deber. Cuando llegó a la ciudad, el contraste fue abrumador. Los neones, los carteles gigantes, los hoteles que gritaban su nombre y el de Jake en letras brillantes. Todo parecía una parodia de lo que alguna vez fue el honor de un combate. Aparcó lejos de la multitud, tomó su bolsa y caminó hacia el estadio. Nadie lo acompañaba, nadie lo anunciaba, pero cada paso suyo tenía más peso que 1000 flashes. En la sala de preparación del evento, los organizadores discutían detalles de la transmisión. Jake estaba en el centro revisando los ángulos de cámara, asegurándose de que su entrada tuviera el impacto deseado. Había música seleccionada, efectos de humo, fuegos artificiales, un guión completo para el espectáculo. «No olviden el dron en el momento del saludo», ordenó. «Quiero que capture mi rostro justo antes de que empiece el primer round». Su manager aplaudió la idea. Mientras tanto, en una habitación más pequeña y silenciosa, Chuck se sentaba en un banco de madera, vendándose lentamente las manos. No había asistentes, ni música, ni cámaras. Solo el sonido del vendaje ajustándose y el de su respiración. Aaron lo miraba en silencio. «¿Estás listo?», preguntó. Chuck levantó la vista y sonrió. «Siempre lo estoy. No para pelear, sino para estar presente». Aaron asintió sin entender del todo, pero respetando esa calma que no había visto en nadie más. Afuera, Las Vegas ardía de luces. El estadio, decorado con pantallas gigantes, vibraba con la energía de miles de personas. En las calles se vendían camisetas, gorras, pósters. Era más un festival que un evento deportivo. Las redes transmitían en directo cada movimiento, cada rumor,
cada gesto de los protagonistas. En una de las entrevistas previas, Jake lanzó su último mensaje provocador. No estoy peleando contra un hombre, estoy peleando contra un mito, dijo. Y los mitos están hechos para ser destruidos. Cuando le preguntaron qué pensaba del silencio de Chuck, sonrió con arrogancia. El silencio no llena estadios, el ruido sí. Pero en el fondo, la frase le sonó menos firme que otras veces. Esa noche, mientras los organizadores repasaban los detalles, Jake salió al balcón del hotel y miró el desierto a lo lejos. Las luces de la ciudad se perdían en la oscuridad, y más allá, solo se veía un horizonte sin límites. Por primera vez en semanas, no escuchaba aplausos ni voces, y en ese silencio recordó algo. El miedo no siempre ruge, a veces susurra. En el otro extremo, en su pequeña habitación, Chuck miraba por la ventana. El desierto se extendía más allá de los límites de la vista. No pensaba en ganar ni en perder. Pensaba en el ciclo de las cosas, en cómo cada generación necesita aprender lo que la anterior ya sabía y olvidó. Aaron entró sin hacer ruido. Mañana será un día largo, dijo. No, será breve, respondió Chuck. El tiempo se detiene cuando el silencio enseña. Durmió poco, pero su descanso fue profundo. Jake, en cambio, no durmió nada. Daba vueltas en la cama, incapaz de acallar su mente. Cuando amaneció, tenía ojeras y un cansancio que no lograba justificar. El día del combate llegó con el sol reflejándose en los ventanales del estadio. Los equipos de prensa ocupaban cada rincón. En las calles miles de personas hacían fila. Algunos llevaban pancartas de Jake, otros de Chuck. Los rumores crecían, las apuestas se multiplicaban. Todo el mundo esperaba un espectáculo. En los vestidores, los dos hombres se preparaban. Jake, rodeado de su equipo, repetía consignas frente al espejo. Chuck solo se ataba el cinturón negro. A su lado, Aaron le colocó la mano en el hombro. No sé qué pasará ahí fuera, pero pase lo que pase, el mundo te está mirando. Chuck lo miró con tranquilidad. Que aprendan, dijo. El sol se ocultaba ya detrás de los rascacielos cuando ambos fueron llamados al túnel de entrada. El rugido del público se escuchaba desde allí, un rugido que parecía de otro planeta. Jake respiró hondo, golpeó sus guantes y sonrió para las cámaras. Chuck permaneció quieto, con los ojos cerrados, respirando lentamente. ¿Preparado?, le preguntó un asistente. Siempre, contestó sin abrir los ojos. Y cuando el locutor pronunció sus nombres, el mundo contuvo la respiración. El futuro y el pasado estaban a punto de encontrarse en un mismo círculo, bajo las luces de un escenario que esperaba ruido. Pero pronto aprendería el poder del silencio. El rugido del público sacudía el suelo del estadio, un estruendo que parecía provenir del centro mismo de la tierra. Las luces, los drones, los altavoces, todo estaba programado para convertir la noche en un espectáculo desmesurado, una celebración del ruido y la velocidad. En la primera fila, las celebridades ocupaban sus asientos con gafas oscuras y sonrisas de anuncio. Los comentaristas gritaban, los presentadores improvisaban metáforas heroicas, los fanáticos agitaban pancartas electrónicas. Era el mundo moderno en su máxima expresión, brillante, impaciente, ensordecedor. Jake Paul apareció primero. Su entrada fue una coreografía cuidadosamente ensayada. La música retumbó como un trueno, mientras columnas de fuego y humo lo escoltaban hacia el ring. La multitud gritaba su nombre, los teléfonos capturaban cada segundo. Él levantó los brazos, giró sobre sí mismo y besó los guantes frente a las cámaras. Su cuerpo relucía de sudor y vanidad. Era el ídolo de una generación que confundía intensidad con grandeza. Del otro lado, las luces se apagaron de golpe. Un silencio breve, casi incómodo, descendió sobre la multitud. Luego, una figura se movió desde el túnel oscuro. Sin música, sin presentación, sin efectos. Chuck Norris caminaba despacio, con una calma que desarmaba el escenario entero. Llevaba un simple chi oscuro y una expresión tan serena que contrastaba violentamente con el ruido anterior. Cada paso suyo resonaba como un golpe seco sobre la madera del tiempo. No necesitaba anunciarse. Su sola presencia hacía que las luces parecieran innecesarias. Cuando subió al ring, los comentaristas se quedaron sin palabras durante unos segundos. Jake lo observó con una sonrisa forzada,
tratando de mantener su papel. Pero algo en ese silencio lo incomodaba. El rugido del público volvió a crecer, pidiendo acción. Chuck se inclinó ligeramente en señal de respeto. Jake, dudando, respondió con un gesto rápido, casi burlón. El árbitro los llamó al centro. Las luces bajaron un poco. El estadio entero contenía la respiración. El primer gong sonó como un disparo. Jake avanzó con la confianza de quien se sabe fuerte y joven. Lanzó un primer golpe directo al rostro, rápido y certero, pero Chuck se movió apenas 1 milímetro, esquivando el golpe con la naturalidad de quien aparta una hoja que cae. Jake repitió, más rápido, más agresivo. Una combinación de 3 golpes, luego una patada. Nada. El viejo no respondía, solo se movía con una economía inquietante, sin un gramo de desperdicio. La multitud rugía, confundida. Esperaban espectáculo, violencia, pero lo que veían era una danza de control. Jake atacaba y atacaba, pero Chuck parecía deslizarse entre los golpes como una sombra. No había fuerza en sus movimientos, solo precisión. ¡Vamos, pelea!, gritó Jake, frustrado, empujándolo con los guantes. Chuck lo miró sin cambiar de expresión. «Estoy peleando contigo», respondió. «Tú todavía no lo notas». Jake retrocedió irritado. En su mente, aquello debía ser una victoria fácil, una demostración pública de su dominio. En cambio, estaba enfrentando algo que no entendía. Cada vez que atacaba, sentía que su fuerza se evaporaba en el aire, que sus golpes caían sobre un vacío imposible de tocar. El segundo gong sonó. El público empezaba a dividirse. Algunos aplaudían el aguante de Jake. Otros, fascinados, guardaban silencio al ver la serenidad de Chuck. En una esquina del estadio, un niño le preguntó a su padre, «¿Por qué el viejo no golpea?» El padre respondió, «Porque no lo necesita». Jake volvió al ataque. Sus movimientos eran cada vez más erráticos. Golpeaba sin ritmo, con rabia. Chuck lo esquivaba sin esfuerzo. Sus pies apenas rozaban el suelo. En un momento, un movimiento sutil bastó para que Jake perdiera el equilibrio. No cayó, pero tropezó, y el público emitió un murmullo colectivo. El árbitro los separó por unos segundos. Jake jadeaba. El sudor le caía por la frente. Miró a su oponente, que permanecía inmóvil, respirando con calma. Esa quietud lo enloquecía. El tercer round comenzó con furia. Jake lanzó una serie de golpes que impactaron en el aire. Chuck esperó. Cuando el último golpe perdió fuerza, dio un paso adelante y con un movimiento leve de la muñeca empujó el hombro de Jake. No fue un golpe violento, pero bastó para desestabilizarlo y enviarlo de espaldas contra las cuerdas. El público gritó, y por primera vez Jake sintió miedo. No miedo del dolor, sino de la impotencia. Miró al hombre frente a él y comprendió que no había nada que pudiera provocarlo. Ningún insulto, ninguna burla, ninguna fuerza física serviría. Estaba luchando contra algo que no pertenecía al mismo mundo. El cuarto round trajo un cambio. Jake intentó medir sus movimientos, imitar la calma de su rival. Buscó espacio, respiró más despacio, pero su mente seguía presa del orgullo. Chuck lo observaba sin moverse, esperando el momento. Cuando Jake atacó de nuevo, él giró el cuerpo apenas y aplicó un golpe limpio al plexo solar. No fue fuerte, pero exacto. Jake se dobló, buscando aire, mientras Chuck lo sostenía por el hombro para evitar que cayera. «Respira», le dijo con voz firme. «No luches contra mí, lucha contra ti». Jake alzó la vista, aturdido. Las palabras se grabaron en su mente como una descarga eléctrica. El árbitro intervino, pero Chuck levantó la mano y negó. Jake se reincorporó, furioso, y atacó otra vez. La respuesta fue un simple movimiento circular, un control de muñeca que lo dejó inmóvil. El público estalló. Algunos comprendieron lo que veían, otros no. Pero todos sintieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. El quinto y último round comenzó con un silencio absoluto. Ni gritos, ni música, ni aplausos, solo respiraciones. Jake estaba agotado, su cuerpo temblaba. Chuck, en cambio, parecía más ligero que al inicio. «¿Por qué no terminas esto?», preguntó Jake entre jadeos. Chuck lo miró con una leve sonrisa. «Porque el combate no termina hasta que tú escuches». Jake frunció el ceño, confundido. Entonces, sin previo aviso, Chuck avanzó. No con velocidad, sino con inevitabilidad.
Cada paso suyo parecía marcar el ritmo del tiempo. Jake lanzó un golpe desesperado. Chuck lo esquivó, giró, y con una combinación de precisión perfecta, tocó su pecho, su hombro, su mentón. No fueron golpes de destrucción, sino de corrección. Cada uno ajustaba algo roto dentro del otro. En el último segundo, cuando el público contenía el aliento, Chuck ejecutó una patada corta, directa al abdomen. Jake cayó de rodillas. No estaba herido, pero algo dentro de él se había quebrado. No orgullo, sino ignorancia. Levantó la vista. Chuck extendió la mano. Jake dudó un instante y la tomó. El anciano lo ayudó a ponerse de pie y lo miró a los ojos. No vine a derrotarte, dijo. Vine a despertarte. El gong final sonó. El árbitro levantó la mano de Chuck, pero él la bajó suavemente y levantó la de Jake junto a la suya. La multitud, que esperaba una explosión de júbilo, se quedó en silencio durante varios segundos. Luego lentamente comenzaron los aplausos. No los gritos vacíos de antes, sino un aplauso sostenido, respetuoso, casi reverente. Jake respiró profundamente, sintiendo cómo el aire volvía a entrar en su cuerpo como algo nuevo. Miró a su alrededor, la multitud de rostros, los flashes, las luces, pero ya nada tenía el mismo brillo. Lo único que veía con claridad era al hombre frente a él, que lo saludaba con una inclinación leve antes de marcharse sin decir nada más. En los vestidores, Jake se miró al espejo. Su reflejo era distinto, no por las marcas del combate, sino porque por primera vez se veía sin el personaje. Su manager entró apresurado, eufórico. «¡Fue increíble! ¡Rompimos todos los récords!» Jake lo miró y negó con la cabeza. «No entiendes nada», dijo con voz baja. Mientras tanto, Chuck caminaba solo por un pasillo del estadio. A cada paso el ruido del público se desvanecía detrás de él. No había victoria, no había derrota, solo la certeza de haber dejado una semilla. Afuera, la noche de Las Vegas seguía brillando con su falso esplendor. Pero en algún rincón del alma colectiva, algo se había detenido, un pequeño destello de silencio entre tanto ruido. Cuando subió a su viejo pick-up, Aaron lo esperaba. «¿Terminó?», preguntó. «Apenas comenzó», respondió Chuck encendiendo el motor. El vehículo se alejó despacio entre las luces, desapareciendo en la carretera que conducía al desierto. En la distancia, los reflectores del estadio seguían girando, buscando algo que ya no estaba allí. El ruido, poco a poco, empezó a disolverse en la noche, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el mundo escuchó el sonido del silencio. El amanecer sobre Texas era distinto aquella semana. El cielo, teñido de un naranja profundo, parecía respirar con lentitud, como si el mundo mismo hubiera detenido su ritmo para contemplar algo que había cambiado. Las noticias seguían inundando las pantallas. Los debates se multiplicaban. Los programas de televisión repetían una y otra vez los fragmentos del combate. Había titulares en todos los idiomas. La leyenda sigue viva. El silencio venció al ruido. Jake Paul cae ante el respeto. Pero ninguna de esas frases alcanzaba a describir lo que realmente había sucedido aquella noche. No fue una derrota ni una victoria, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que el público, sin saberlo, había sentido en lo más hondo. El regreso de una verdad olvidada. En Los Ángeles, Jake Paul se despertó antes del amanecer. El cuarto estaba en penumbra, las cortinas aún cerradas, el aire pesado con el olor del desinfectante y el sudor de los vendajes. Sus costillas dolían, su mandíbula tenía un leve hematoma, y cada músculo de su cuerpo le recordaba el esfuerzo. Pero lo que más pesaba no era el dolor físico, sino el silencio. Era un silencio nuevo, diferente al de antes. No vacío, sino lleno. Lleno de pensamientos, de preguntas, de un tipo de respeto que él nunca había conocido. Se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos. Las mismas manos que habían firmado contratos, golpeado sacos, saludado multitudes. Ahora las veía como si fueran ajenas. En la televisión su imagen aparecía una y otra vez, congelada en el momento en que caía de rodillas ante Chuck Norris. Algunos lo llamaban humillación, otros lo describían como la lección del siglo. Pero para él no había palabras, solo aquella mirada del anciano, serena, limpia,
sin rastro de burla ni odio. No vine a derrotarte, había dicho. Vine a despertarte. Recordar esa frase le provocaba algo imposible de definir. No era vergüenza. Era como si, por primera vez, hubiera visto su propio reflejo sin los filtros de la fama. Había pasado años midiendo su valor en clics, vistas, aplausos. Pero ahora comprendía que todo eso era humo. El respeto no se mide, se siente. Cruzó la habitación hasta el balcón. Afuera el cielo apenas comenzaba a aclararse. El tráfico lejano murmuraba como un río. Respiró hondo, tratando de encontrar en el aire algo de aquella calma que había sentido en el ring. Pero la ciudad no sabía callar. A lo lejos un grupo de paparazzi seguía apostado frente al portón. No había escapatoria. Durante los días siguientes, Jake intentó continuar con su vida habitual. Su equipo le organizó entrevistas, campañas, apariciones. Querían capitalizar el momento, convertir su derrota en contenido. Podríamos llamarlo la caída del campeón, sugería uno. O mejor, Jake renace, un documental de superación, decía otro. Pero Jake no respondía. Asentía con la cabeza y luego se marchaba. Ya no encontraba placer en las luces ni en las cámaras. En una de las entrevistas, un periodista le preguntó si sentía vergüenza por haber perdido ante un hombre de casi 80 años. Jake lo miró en silencio durante varios segundos antes de responder. No perdí, aprendí. El periodista sonrió, pensando que era una frase ensayada, una buena línea para el titular. Pero Jake hablaba en serio. Algo dentro de él había cambiado y no podía volver atrás. Mientras tanto, en el rancho de Texas, Chuck Norris reanudaba su vida como si nada hubiera pasado. El dojo seguía igual, con sus paredes de madera y su tatami desgastado. El sol entraba cada mañana por la misma ventana, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Aaron, sentado en la galería, leía los periódicos con las noticias del combate. «Dicen que hiciste historia otra vez», comentó con una sonrisa. Chuck, que estaba regando las plantas, respondió sin mirar. «La historia siempre exagera. Solo fue una conversación. Una conversación que vio medio planeta», replicó Aaron. Chuck dejó la regadera a un lado y se secó las manos. Y aún así, la mayoría no escuchó lo que debía escuchar. Aaron lo observó un momento. Sabía que su hermano hablaba de algo más que boxeo. Había en él una tranquilidad imposible de fingir, una certeza que no dependía del resultado. Esa tarde, mientras el sol descendía lentamente, un coche se detuvo frente al portón del dojo. Aaron lo vio desde la distancia y frunció el ceño. Del vehículo bajó un joven con gorra y gafas de sol. Caminó despacio, algo inseguro, mirando el suelo. Cuando llegó hasta la entrada se quitó las gafas. Era Jake Paul. Aaron lo miró con desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Jake tragó saliva. «Vine a verlo». Aaron dudó un instante, pero al final asintió. «Está atrás, en el tatami. Pasa». Jake avanzó despacio, como si cruzara un umbral invisible. Dentro, el dojo estaba en silencio. Chuck estaba de pie, limpiando el suelo con un trapo húmedo, exactamente como lo había hecho miles de veces. Al verlo entrar, no se sorprendió. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la voz. Jake se detuvo en seco. «¿Cómo lo sabía?» «Porque los hombres que aprenden no duermen tranquilos hasta comprender». Jake bajó la mirada. «No vine a pedir revancha. No esperaba que lo hicieras». Hubo un silencio largo. Jake miró alrededor. Los estantes con trofeos antiguos, las fotografías amarillentas, las armas tradicionales colgadas en la pared. Todo respiraba respeto. No lujo, no fama, solo historia. «No entiendo cómo lo hizo», dijo finalmente. «Yo entrené como nunca. Estaba en la mejor forma de mi vida. Y sin embargo...» «Perdiste el control», interrumpió Chuck. «No porque te faltara fuerza, sino porque te sobraba ruido». Jake asintió despacio. «Quiero aprender». Chuck lo observó por un largo momento. En sus ojos había una mezcla de comprensión y escepticismo. «Aprender no es lo mismo que entrenar», dijo al fin. «Entrenar fortalece el cuerpo. Aprender cambia el alma. Entonces, enséñeme». Chuck dejó el trapo, caminó hasta una esquina del dojo y señaló el suelo. «Empieza barriendo». Jake lo miró, desconcertado. «¿Barriendo? Si no puedes cuidar el lugar donde aprendes,
tampoco podrás cuidar lo que aprendas. Jake sonrió pensando que era una broma, pero al ver la expresión del anciano, comprendió que no lo era. Tomó la escoba y comenzó a barrer en silencio. Cada movimiento levantaba un poco de polvo, cada respiración lo hacía consciente de sí mismo. Pasaron minutos, quizá horas. Cuando terminó, Chuck se acercó. ¿Qué sientes? Jake pensó un instante. Tranquilidad. Eso es el comienzo, dijo Chuck. Durante las semanas siguientes, Jake regresó cada día al dojo. Aprendió a limpiar, a meditar, a observar. Chuck no hablaba mucho, pero cada palabra tenía peso. A veces entrenaban físicamente, otras veces simplemente se sentaban en silencio. Jake, acostumbrado a la velocidad, empezó a descubrir el valor del tiempo lento. Una mañana, mientras practicaban katas bajo el sol, Jake se detuvo y dijo, «La gente cree que vine aquí a prepararme para un nuevo combate». «¿Y viniste para eso?», preguntó Chuck. Jake negó con la cabeza. «Vine a pelear conmigo mismo». Chuck sonrió apenas. «Entonces ya estás ganando». Las noticias continuaban, pero Jake había dejado de leerlas. No necesitaba saber lo que el mundo opinaba. Los días pasaban entre ejercicios, silencio y conversaciones breves. Por las noches, se quedaba mirando el horizonte, donde el sol se hundía tras las colinas. En ese silencio comprendía cosas que nunca había entendido en medio del ruido. Una tarde, cuando estaban por cerrar el dojo, Jake le preguntó, «¿Por qué me ayudó? Pudo dejarme hundirme en mi arrogancia». Chuck se quedó pensativo unos segundos. «Porque yo también fui joven», dijo finalmente, «y también necesité a alguien que me enseñara que la fuerza sin propósito no vale nada». Jake lo escuchó en silencio. «¿Y su maestro también lo despertó?» «No», respondió Chuck. «Me dejó caer. Y cuando toqué el suelo, entendí que ese era el primer paso». El sol se escondía lentamente, tiñendo el dojo de luz dorada. Jake respiró hondo, sintiendo el olor de la madera vieja y del sudor, y comprendió que ese lugar ya era parte de él. Pasaron los meses. Los rumores se desvanecieron. El mundo encontró nuevos escándalos, nuevos ídolos. Pero en aquel rincón de Texas, un joven y un viejo continuaban su rutina. Entrenar, respirar, aprender. Jake había cambiado. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba serenidad. Sus movimientos eran más precisos, sus palabras más escasas. Ya no necesitaba demostrar nada. Un día, mientras se despedían al anochecer, Chuck le dijo, «Cuando regreses al mundo, no olvides lo que aprendiste aquí. No busques seguidores, busca sentido». Jake asintió. «No lo olvidaré». Se dieron la mano, y en ese gesto había algo más que respeto. Había gratitud. Esa noche, Jake condujo hasta el aeropuerto bajo un cielo inmenso y estrellado. Mientras el viento soplaba sobre la carretera, pensó en todo lo que había dejado atrás y en lo que había encontrado. No fama, no gloria, sino paz. En el dojo, Chuck apagó las luces y se quedó solo. Miró el tatami vacío y sonrió. En el silencio escuchó el eco de pasos que ya no estaban, pero que habían aprendido el camino. Afuera el viento del desierto soplaba como un suspiro antiguo, llevando consigo la última lección. El respeto no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Y así, mientras la noche se adueñaba del cielo tejano, el maestro y el alumno quedaron unidos por algo más fuerte que la fama o la edad. La comprensión de que el verdadero poder no nace del ruido, sino de la calma que lo contiene. El mundo seguiría gritando, pero en algún lugar del desierto, dos hombres sabían que, al final, el silencio siempre tiene la última palabra. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos. Nos vemos pronto.